Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Javier Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. Gracias, Ale. Ale, como siempre, un placer. Ton, bienvenido. Profe. Y alumnos en casa, bienvenidos, porque vamos a trabajar algo muy interesante de historia. Ay, sí, pero antes, ¿cómo la pasaron en las fechas patrias? Ay, eso es importantísimo. Sí, Ton. a mí me gusta mucho comer pozole y vestirnos con ropa típica en mi familia. Ay, yo también comí mole, chiles en nogada y nos pusimos adornos muy mexicanos. Yo soy muy pozolero y mi familia le encanta el pozole. Ya sabrás, cada año esperamos esta fecha para preparar ese sabrosísimo pozole. Y la receta tradicional, que es lo más importante, de Guerrero, déjame decirte, porque mi familia, no por alguna situación de compartir cosas, tomaron la receta de Guerrero como si fuera una receta propia. Sabrosísimo el pozole, de verdad. ¡Qué Todavía me acuerdo y rico! me da hambre, lástima que ya no hay guardadito. Sí. Oye, profesor, y después de la independencia, ¿cómo vivía la gente? ¿También festejaban la independencia y comían lo mismo que nosotros? Mira, déjame decirte que cuando concluyó la lucha de independencia, no había tanta celebración, realmente la gente no tenía muchos motivos aparentes de celebrar. Y hablo de la gente común, de la gente como nosotros, porque lógicamente hay cosas que no cambiaron de la noche a la mañana y que fueron cambiando poco a poco. Pero a mí me parecería que pudiéramos obtener más información de cómo vivía la gente precisamente al concluir la lucha de independencia, tanto la gente que vivía en el campo como la gente que vivía en la ciudad. Hoy vamos a platicar sobre la gente que vivía en el campo. ¿Qué te parece? Me parece muy Entonces bien. vamos a viajar con nuestra máquina del tiempo que se encuentra aquí, que es nuestra imaginación. Vamos todos a cerrar los ojos y vamos a transportarnos a ese lugar. Lo hacemos 1, 2, cerramos ojos y nos concentramos. Bien, vamos a abrir nuestros ojos lentamente y con el poder de la imaginación ya viajamos, ya estamos en esa época en la que acababa de concluir la guerra de independencia. Estamos en el campo, Ale. ¿Cómo es el campo? El campo es al aire libre, hace calor, hay vegetación. Déjame decirte que en esos tiempos la mayor parte de la población se dedicaba a actividades agrícolas. La mayor parte de la gente pertenecía a haciendas. ¿Por qué pertenecía a haciendas? Porque acuérdense que mucha gente que vivía en el campo tenía inseguridad porque había muchos bandoleros. El señor hacendado les ofrecía esto, dentro de otras cosas, la posibilidad de protegerlos. Obviamente, a cambio, había que hacer un pago y este pago era a través de lo que se producía en el campo, la cosecha propiamente dicha. Pero yo creo que valdría más la pena platicar con alguien del campo para que nos platicara un poquito sobre esto. No sé si pudiéramos ver a alguien. Ahí viene una persona. Mira, Hola, Hola. ¿a dónde te diriges? Pues estoy llevando mi cosecha a la hacienda. O sea, eres un campesino. Sí, soy un campesino y la gran mayoría de la población en las afueras de las ciudades nos dedicamos a trabajar en el campo. ¿Y a quién le llevas esa cosecha? Pues la llevo al señor. ¿Qué señor, el de los anillos? No, el señor de la hacienda. El así que dueño. trabajas en una hacienda. Sí, mire. Y, a ver, platícame un poquito más. ¿Cómo es el trabajo en la hacienda? Pues mire, le voy a contar. Fíjese usted que las haciendas son las grandes casas del dueño de los terrenos y tiene hombres que los protege y nos protegen a todos nosotros de los bandidos que están en estas zonas. Nosotros trabajamos para él sembrando y cosechando los campos. Eso es bueno. Sí, pero no tanto, porque ellos se quedan con una gran parte de nuestra cosecha y nos queda muy poco para comer. Pero eso no es justo. Pues no, pero las guerras y conflictos que hemos pasado no nos han dejado mucha alternativa. Hay muchas personas afectadas por la leva. ¿La leva?
¿Qué es eso? ¿Una enfermedad? No, la leva, estudiantes de casa, acuérdense que la leva era una práctica muy común que se tenía en ese entonces. No había un ejército como tal, había que ir reclutando, pero este reclutamiento era obligatorio. Iban por los pueblos, por el campo y obligaban a la gente a integrarse en el ejército. Esto obviamente iba que las familias, haciendo que las familias se fueran separando y dejando muchas madres solas, dejando muchas mujeres solas. Oh, ¿y entonces trabajar en la hacienda es bueno o malo? Pues a veces no nos queda de otra más que trabajar así. Las condiciones nos han orillado a esto, pero no todo es malo, porque estamos con nuestra familia. ¿Y las cosas en la familia cómo van? Pues mis hermanos trabajan en la hacienda conmigo, pero muchas familias fueron separadas por la guerra y otras porque han ido en busca de mejores oportunidades a la ciudad o a algún otro estado. Esto quiere decir que el campo se vio muy afectado por el conflicto. Así es. Usualmente, cuando existen estos tipos de problemas en un país, la población más vulnerable es la que sale más perjudicada. Sí, sin embargo, en la casa buscamos mantener la unidad para poder lidiar con todos estos acontecimientos. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de poder estar aquí hoy para explicar cómo afectó la vida de las personas en el campo y la ciudad, el contexto político de los primeros años del México independiente. Como sabes, en 1821 México se convirtió en una nación independiente. Eso trajo muchos cambios en la vida cotidiana porque mexicanos y mexicanas tuvieron que pensar y organizarse para ver cómo querían que fuera el nuevo país. Recuerda que para entonces el territorio ya no formaba parte de España. Algunas personas querían que México siguiera siendo gobernado por un rey o un emperador, es decir, querían una monarquía. Por cierto, también querían que el catolicismo fuera la única religión permitida, mientras que otros preferían que la nueva nación independiente tuviera un presidente y una constitución con leyes iguales para todos, es decir, querían una república. Por lo tanto, restarle poder a la Iglesia y defendían la idea de que en México cada quien debía elegir libremente la religión que quisiera. Como esas dos ideas de nación eran tan distintas, los que defendían cada una de ellas no se lograron poner de acuerdo y eso ocasionó muchos conflictos, incluso armados. Por lo tanto, el siglo XIX fue un periodo de inestabilidad y de conflicto. Entonces, bueno, hubo muchas cosas a las cuales que ajustarse, sobre todo viviendo en el campo y en la ciudad. Esencialmente para entonces, México era un país predominantemente rural, es decir, la mayor parte de la gente vivía en el campo. Pero las ciudades también empezaron a crecer y la verdad es que la vida en las ciudades también era muy bulliciosa, muy ruidosa y muy diferente a la vida en el campo, donde la mayor parte de la población se desempeñaba en labores con la tierra, eran campesinos, pero las tierras pertenecían a muy pocas personas. Por lo tanto, había muchísimos mexicanos que no tenían tierras para cultivar, para labrar ni para cosechar, así que tenían que rentar parcelas o trabajar en ranchos y haciendas que pertenecían a hombres muy acaudalados que vivían ahí con sus familias en grandes mansiones y en esas haciendas también estaban los lugares para donde vivían los jornaleros. Recordemos que en esas haciendas también los niños trabajaban y participaban en las labores, en la cosecha de productos y todas las familias tenían deudas muy difíciles de pagar con los hacendados. Bueno, si bien la mayor parte de los mexicanos del siglo XIX vivía en el campo, poco a poco en ese periodo también fueron surgiendo nuevas ciudades que se agregaron a las que ya existían en la época colonial, que crecieron estas últimas y se transformaron. Es decir, ahí empezó a llegar gente que vendía productos muy diversos, accedían a productos que vendían los artesanos o reparaban cosas. Por ejemplo, en las ciudades había muchos talleres artesanales en donde estaban los zapateros, los sombrereros, los sastres o las costureras. En las ciudades la vida parecía transcurrir más rápido, las calles eran muy ruidosas, siempre había movimiento, circulaban carretas, carruajes, hasta bicicletas.
y también vendedores que vendían todo tipo de mercancías y que anunciaban a gritos sus productos. Pasaba el aguador, el afilador, las personas que vendían verduras, hongos, el que vendía miel, la que vendía patos o carbón y gritaban, hay pasteles de miel, compre requesón, traigo frutas cubiertas. Si es que vives en la ciudad, seguramente reconoces este tipo de gritos y que también suceden en muchas partes del campo mexicano todavía. A pesar de que en el siglo XIX, como decía, las ciudades comenzaron a crecer, la guerra y la pobreza y la inestabilidad que trajo todo eso también se reflejaron en las formas de vida. La mayor parte de las calles seguían siendo de terracería, no había agua potable, tampoco luz eléctrica. Entonces, el día terminaba muy temprano, apenas caía la noche, todo se silenciaba y a veces en algunos lugares y en las ciudades más grandes existían unos señores que se llamaban serenos, que eran los encargados de encender faroles de aceite para iluminar muy pobremente las calles, pero que servían como el alumbrado público de la época. Aunque la religión católica siguió siendo muy importante en México, poco a poco, a lo largo del siglo XIX, fue perdiendo peso. Pero en estos primeros años que siguieron a la independencia de México, todavía era la religión predominante y entonces había una educación fuertemente religiosa. Para los pocos niños y niñas que podían ir a las escuelas, se les enseñaba el catecismo, muchas niñas y se esperaba que cuando fueran adolescentes entraran a los conventos y los frailes se encargaban de la educación infantil. Entonces, muchos niños y niñas del siglo XIX rezaban en clase, tenían imágenes de santos y santas, y tenían también ciertos castigos, incluso físicos. En los periódicos, por ejemplo, todavía podemos leer que en aquella época los maestros daban azotes a los niños que se portaran mal, cosa que por suerte ha cambiado. Bueno, hubo también muchos otros cambios, por ejemplo, el tema de las enfermedades, que es un tema que hoy en día nos preocupa a todos y a todas, y al principio del siglo XIX, la mayor parte de la población mexicana seguía siendo víctima de muchas enfermedades y de incluso epidemias y generaban las mismas sensaciones que hoy, dolor, miedo, sufrimiento y terror a la muerte. Había muchas enfermedades, pero entre ellas los mexicanos sufrieron la tuberculosis, el tifo, la viruela, el sarampión, el mal de Pinto, la escarlatina y el cólera. Y mucha gente seguía curándose con métodos que había aprendido del pasado, ¿no? Por ejemplo, de las curanderas, de su gran conocimiento de hierbas medicinales o también de remedios que consideraban milagrosos para librarse de las enfermedades, como las habas de San Ignacio o los atoles, ¿no? Entonces, poco a poco, este tipo de conocimientos fueron y tuvieron que empezar a convivir con el desarrollo de la medicina científica, que empezó a descubrir a los grandes enemigos de los mexicanos, que empezaron a ser los microbios. Entonces los médicos empezaron a plantear que había que tener higiene para combatir a las enfermedades y también comenzó a desarrollarse ciertas vacunas como la de la viruela, que empezaron a eliminar las enfermedades que preocupaban a la población. Bueno, la gente también había un problema de higiene muy grande porque la mayor parte de la gente hacía sus necesidades al aire libre o en los corrales de los animales. Y las personas que tenían más recursos, por ejemplo, usaban basinicas y orinales de porcelana que guardaban abajo de sus camas por las noches y en las mañanas los sacaban de las casas, a veces por el balcón las tiraban y entonces decían, agua va. Y los primeros inodoros que llegaron a México aparecieron solo hasta finales del siglo XIX. Y eso fue en las casas de las familias más ricas. Entonces, imagínate los olores que había tanto en el campo y en la ciudad con todo eso ahí y además el problema de salud. Entonces, los médicos empezaron a decir que era necesario bañarse. Por ejemplo, durante siglos la iglesia había dicho que no debías bañarte porque no tenías que ver tu cuerpo desnudo. Entonces, había como cierto pudor y vergüenza de bañarse. Por ejemplo, en muchos conventos las monjas solo podían bañarse 4 o 5 veces al año y eso solo si era por recomendación médica o si pedían permiso a sus madres superioras.
Tampoco había el hábito de lavarse las manos, los dientes, la cara, ni los pies. Entonces, en esas condiciones, no solo tenían problemas de olor, sino problemas de salud. Eh, la independencia trajo muchos cambios, pero no logró disminuir la desigualdad enorme social de manera inmediata. Si la posición antes de cada individuo en Nueva España estaba determinada por su color de piel, en el México independiente, por ejemplo, los indígenas y la población de origen africano siguieron siendo objeto de racismo y los descendientes de españoles continuaron acaparando el poder. Todavía hoy sufrimos mucho racismo en México y eso viene de tiempo atrás. Es algo con lo que todavía tenemos que seguir luchando para enfrentarlo y acabarlo. Por otro lado, ¿qué pasaba en las familias? Las familias estaban dominadas generalmente por el hombre, el padre era el responsable y quien tenía el bienestar de su esposa y sus hijos. Él tomaba las decisiones claves de la familia y muchas veces sin pedir la opinión de quienes dependían de él. Pero por supuesto, eso no significaba que ellos se encargaran de cuidar a los niños o atendieran las cuestiones del hogar, cosa que hacían las mujeres. Los hombres del siglo XIX muy rara vez cambiaban pañales o cocinaban. Se consideraba que esas eran las labores exclusivas de las mujeres. Hoy en México hay algunas familias que siguen en esa tradición y otras que las han modificado. También en el México del siglo XIX, por ejemplo, había muchas mujeres que vivían sin sus maridos y que trabajaban para sostenerse a ellas y a sus hijos. Es decir, que son conocidas hoy como jefas del hogar y ellas vendían en las calles frutas, verduras, comida en los mercados, también trabajaban en las fábricas o como servidoras domésticas. Y las mujeres de clase media a veces podían tener pequeños negocios, vender alimentos, algunas trabajaban de maestras en sus casas o como empleadas de gobierno. Las relaciones entre papás e hijos, mamás e hijos no eran tan cercanas como son ahora. En eso sí ha habido un gran cambio. Muchos papás, por ejemplo, no se sentaban a la hora de comer con sus hijos, no dejaban que les hablaran de tú y jamás jugaban con ellos. Había padres y madres muy autoritarios que llenaban a los niños de prohibiciones, pero otros que también estaban cercanos. En el campo, también después de la independencia, en realidad muchos sintieron que la vida seguía igual. Se levantaban temprano para ir a sembrar, a cultivar o a llevar al ganado a pastar. Y si vivían en las ciudades, generalmente o trabajaban como artesanos en talleres, como obreros en las fábricas, vendedores en las calles. Los niños de los sectores trabajadores también ayudaban mucho en el trabajo y desde temprana edad se levantaban para vender periódicos en las calles, en trabajar. Y era raro que los niños de escasos recursos fueran a la escuela, a diferencia de los niños de las clases altas, que incluso tenían profesores dentro de sus casas que les enseñaban. Entonces, durante los 3 siglos de la historia colonial, ustedes saben que básicamente las creencias religiosas que se asentaron fueron propias del catolicismo, pero al llegar la independencia y la construcción del Estado independiente, también se intentó que la religión se convirtiera no solamente en un ámbito privado de los mexicanos, aunque como demuestra la historia de México, la religión siguió siendo muy importante porque se siguen celebrando fiestas patronales, casamientos, celebraciones de Semana Santa, posadas, pero en 1825 se conformó un nuevo calendario con celebraciones cívicas que no eran necesariamente religiosas. Por ejemplo, el de la independencia, el festejo de la independencia, el 16 de septiembre, ahí se empezaron a colocar templetes para que las personas pudieran declamar poemas o discursos en favor de la patria y adornar también las puertas de los edificios, como se hace ahora. Bueno, como hemos visto de manera muy rápida, la vida cotidiana de las personas en México, tanto de las mujeres, de los hombres, de los niños y niñas, como en el campo y las ciudades, tuvo modificaciones muy importantes después de la independencia y sin embargo algunas cosas todavía permanecen hasta hoy que tenemos que resolver, que tenemos que también trabajar como mexicanas y mexicanos y también nos sirve para entender nuestra historia, para saber de dónde vienen los sonidos, los olores y los sabores, las emociones, los sentimientos y todo lo que nos conforma en la historia de México. Espero que te haya gustado. Pues la vida cotidiana en el campo no era sencilla, como podrás ver, Ale. Es importante que
tratemos allá en casa, estudiantes, los invito a que profundicemos un poquito más, y una manera de entender lo que sucedía en esa época es estos cuadros, estas fotos que existen de la época. Hay que verlas con mucho detalle, hay que irlas analizando, porque de ellas podemos desprender mucha información. Por ejemplo, yo tengo una ilustración aquí, una ilustración que nos muestra, Ale, por favor, ayúdame. Claro que sí, profesor. Estudiantes en casa, ayúdennos también. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? ¿Qué aparece ahí? Vámonos escribiendo. Vamos viendo las características, pero vámonos escribiendo. ¿Les parece? Sí. Sí. ¿Qué estás viendo? ¿Qué vemos, Ton? Hay unas mujeres en el suelo. Unas mujeres en el suelo. ¿Cómo Sí. están vestidas esas mujeres? Traen falda y... Están moliendo maíz Están moliendo maíz. ¿Para qué Sí. estarán moliendo el maíz? para hacer tortillas. Para hacer tortillas. ¿Qué más hay? Hay una figura religiosa. Bueno, es como una foto de una figura religiosa. Como un cuadro que puede Ajá, ser como un exactamente una cuadro. figura religiosa. Puede ser. Sí, y afuera hay una palmera. Yo creo que hace calor y están en un lugar cálido. Sí, y su casa es de la madera de la palma. Están platicando. Están Y- platicando. ¿Quiénes están platicando, Ale? Los que están sentados en el suelo, la mujer que está sentada, las dos mujeres y el hombre que están sentados en el suelo. Hay uno más que está bebiendo agua ¿De dónde vendrán ellos? del campo. Del campo. Del campo. Probablemente realizan actividades en el campo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué comerán ellos, aparte de tortillas? Frijol, Qué rico. carne, huevo, pollo. De esta pintura que acabamos de ver, y ustedes, alumnos en casa, ¿qué nos puede decir? Es una pintura de la época. Ay, profesor, también hay un metate. Un metate. Esto es muy Sí. importante. Un Ay, metate sí. que sirve para... Moler el maíz. Está utilizando un metate. Lo utiliza para moler el maíz. Y actualmente se usan los metates. Sí, en algunos lugares sí. Yo he visto en Papantla, Veracruz, a muchísimas personas utilizar el metate. Y también otro que se llama molcajete, que es donde muelen verdura. Para moler, exactamente, exactamente. Y estos utensilios, vamos a decirlo, que estaban desde aquella época y desde antes que venían, pues se siguen utilizando. Hay muchos lugares de la República Mexicana donde se siguen utilizando. Aquí la parte interesante, estudiantes en casa, que yo quiero que vayamos pensando. Cuando analizamos una imagen, una figura de la época, nos puede dar una idea. Por ejemplo, ¿qué similitud hay entre la pintura y lo que ustedes conocen que se vive todavía en el campo? ¿Las casas cómo son? Pues son más rústicas. Y son casas que están adaptadas a las condiciones climatológicas del lugar en el que Sí, están. Son sí. casas regularmente, si estás en un lugar caluroso, Pues son casas frescas. muy frescas. Y si estamos hablando de un lugar donde haya mucha humedad, por ejemplo, Pues tienen que estar impermeabilizadas. y utilizan los elementos de la naturaleza para poder construirlos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Repito, muchas de las cosas que estábamos viendo continúan vigentes. ¿Sí? ¿Y por qué continúan vigentes? Porque tienen utilidad a fin de cuentas. ¿Qué más? ¿Esta pintura qué más nos indica? ¡Ay, los vestidos! Los vestidos. Y no sé si se fijaron, estudiantes en casa, la persona que estaba moliendo el maíz tenía un vestido que estaba bordado. Está bordado. ¿Han visto los vestidos bordados que hay en diferentes lugares de la República Mexicana? Sí, son Sí. típicos de las regiones. Trabajos maravillosos, de verdad. Estos que se pone uno en las fechas patrias, por ejemplo, o cuando uno quiere lucir de muchos colores, porque es una característica de nuestras vestimentas, muchísimos colores. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tendría? Ya hablamos de la vestimenta, de las mujeres, ya hablamos de... Yo estaba observando también, si se fijaron, uno de ellos estaba muy cubierto, Sí. el otro no Sí. estaba tan cubierto, lo cual me puede dar a una seña de que él a lo mejor no estaba en el campo haciendo algo, él se quedó en casa
a él le tocó tal vez quedarse en casa, y ahí es donde entra la imaginación, ejercicio y reto para ustedes en casa. ¿Qué les parece si observamos esta imagen que viene en nuestro libro de texto, que eso es algo muy importante? Vamos a localizar donde está la parte que nos habla de el campo y la ciudad después de la independencia. Y vamos a observar estas fotos. La parte creativa que yo les quiero proponer es que pensemos sobre la imagen que estamos viendo, construir una historia. No sé, te voy a dar un ejercicio. Vamos a ver nuevamente la imagen. Vemos la imagen. ¿Qué te parece si tú eres ahorita la señora que está moliendo con el maíz? Ok. ¿Sí? ¿Qué diría esa señora? Ay, ahora sí estuvo muy pesado el día, ¿verdad? Tú eres la persona que está sentada, que tiene su cobija puesta. ¿Qué dirías? Sí, pero parece que va a llover. Y yo soy la persona que está tomando agua. Ay, vengo muy cansado. Hoy tuvimos que recolectar algunos frutos y estuvo cansadísimo. Y así te fuiste, el sol estuvo muy fuerte durante la mañana. Tremendo, de buena gana me hubiera quitado la ropa, pero regálame agua. Necesito más agua para seguirme refrescando. Ándale, regálale agua, se ¿Sí? está muriendo de sed. Estudiantes en casa, sí van comprendiendo lo que queremos, la dinámica que queremos hacer. Imaginación una vez más aplicada. Sí, bueno, qué divertido. Sí, estuvo muy divertido. pues vamos a usar la imaginación para regresarnos nuevamente a nuestro tiempo. Estuvo muy padre, profesor. A mí me encanta utilizar mi imaginación para que me lleve a lugares extraordinarios. Y qué mejor que nos lleve para conocer nuestra historia. Y es muy importante las características que vimos. La gente que vivía en el campo tenía condiciones de mucha vulnerabilidad derivado de los conflictos que habíamos tenido. Ya hablamos sobre la leva, hablamos sobre la necesidad de trabajar en una hacienda, pero también hablamos de las condiciones bajo las cuales a la gente se le permitía trabajar. Era una cuestión injusta, como lo pudimos ver, como nos platicaron el campesino que pudimos ver y que nos dijo las condiciones. Creo que queda muy claro, estudiantes en casa, había mucho todavía por qué luchar. En próximas clases vamos a trabajar un poquito sobre analizar la información y a lo mejor vamos a ver el comparativo con la gente de la ciudad. Si bien la gente del campo estaba muy vulnerable, créanme que las de la ciudad tampoco le estaban pasando tan bien, derivado del resultado de esta lucha. Con esto terminamos. Nos vemos en nuestra próxima clase. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Ton. Estuvo muy divertida la clase. Hemos terminado con historia. A continuación, nos vemos hasta la próxima, pero antes a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.